Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos de nuevo, es la última reunión. La reunión que no se pudo hacer con el doctor Fabier se va a reprogramar, pero ya para el año que viene, en una mesa redonda. Y hoy vamos a hablar de los bancos, el doctor Tambuzzi de las estafas bancarias, el phishing, y yo de los robos de cajas de seguridad y la jurisprudencia actual. Bueno, entonces en primer lugar quiero agradecerles la presencia de ustedes en todo este curso. Van a recibir de parte de coordinación de curso las constancias de haber concurrido, y como siempre digo, pueden sugerir temas para el año que viene que volveremos a dar esta charla. Bueno, con el doctor Tambuzzi hicimos un acuerdo de que yo lo voy a presentar a él me va a presentar a mí. Como yo soy la dama, empiezo yo, y como es el caballero, me sigue él. Y como las preguntas las vamos a hacer para ambos al final, para no sacar tiempo de exposición a Carlos, el doctor Tambuzzi. Bueno, Carlos Eduardo Tambuzzi es un gran amigo, está como por ser nombrado juez en la justicia de la ciudad, es abogado, ejerció libremente la profesión, fue auditor legal de la Administración de Parques Nacionales, procurador adjunto de Asuntos Patrimoniales y fiscales del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, secretario del Juzgado 1835 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, profesor adjunto regular en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en la cátedra, estaba en la cátedra, o estás todavía con Roberto Saba, en Derechos Humanos. Bien. Docente en seminarios y cursos de posgrado, siempre de consumidores y usuarios. Participaste, hiciste el Código del Consumidor, ¿no, Carlos? Fui uno de los integrantes de la comisión redactora, sí. De la comisión redactora, presidente de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Asociación de Abogados. Tiene escrito muchos libros, revistas, ponencias, aportes. Entonces, tiene libros, artículos, bueno, está absolutamente dedicado a todo esto y a sus hermosas hijas. Y bueno, y ahora yo voy a empezar a hablar de caja de seguridad, y el doctor va a hablar de phishing después. El doctor va a decir 3 líneas sobre mí. Ahí estamos, cuando me digas. Dale, sí. Bueno, para mí es un placer también, ya hace un buen tiempo, hacer estas fechorías académicas con Nidia, que me invitó una vez y ahí quedamos en el tiempo haciendo estas cosas que nos gustan, así que con gran agrado la presento a Nidia Sigman de Domínguez, profesora también como el suscripto de la Facultad de Derecho de la UBA, adjunta de los doctores Atilio Alterini y Jorge Sago en su momento, así que hay buena escuela ahí. Parte del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Escribanos, actualmente miembro del Instituto de Derecho Comercial desde la creación del colegio, lo mismo que en su pertenencia a los institutos de familia y sucesiones. Publica también habitualmente en La Ley, el Reuse, el Repar, el Dial, y tengo el honor también de contarle entre las autoras que participan de la revista de Editorial Hammurabi que se llama Relación de Consumo y que tengo el gusto de dirigir. Y en este tema que le va a tocar exponer hoy, ha escrito un libro en coautoría que ha dado grandes fuentes de consulta y además ha sentado jurisprudencia. Y como todos los que nos dedicamos a esto también, vivimos siempre formándonos y capacitándonos y perfeccionándonos, así que en cuanto a congresos, eventos, seminarios, jornadas y trabajos presentados, presencias y exposiciones, ahí hay mucho también en esta historia. Así que es un gusto escucharte en este tema que es fascinante y muy poco explotado. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, gracias a todos ustedes, chicos, y gracias en nombre también del Instituto de Derecho Comercial y de Héctor Alegría, que es el director. Bueno, en el tema de las cajas de seguridad, obviamente, vamos a hablar de la responsabilidad de los bancos cuando hay robos o hurtos. Voy a aclarar, robos es con violencia, hurtos sin violencia, pero la jurisprudencia es la misma. Entonces estamos frente a un contrato donde el servicio que paga el consumidor bancario, porque acá se aplica la normativa del consumidor porque es un consumidor de este servicio, el banco le da un lugar de alquiler
para depositar sus bienes con una particularidad profesional, que es el deber de vigilancia. Debe vigilar que todo lo que está dentro de la caja no lo toque nadie, no desaparezca y no se esfume, como suele pasar cuando hay robos o hurtos. Entonces, cuando esto sucede, la responsabilidad del banco es una responsabilidad objetiva y agravada por su carácter de profesional. Era el artículo 902 del Código Civil, hoy el 1725. Hay una teoría que se llama teoría de los actos bifrontes. Esto significa, los bancos tienen dos áreas, dos aristas. Una, están regidos por la normativa del derecho administrativo, eso frente al Banco Central, pero frente a los particulares se le aplica el derecho común como si fuera un particular más. Por eso es que la legislación para estos juicios, daños y perjuicios, aplicable es la misma que si fueran personas no jurídicas o no bancos. Esta responsabilidad objetiva se ve solamente en casos de fuerza mayor o casos fortuitos, ¿no? Que están igualados en el código. Pero ahí en casos fortuitos no nos referimos a un robo de gente muy inteligente, muy innovadora, porque los robos y los hurtos, sean con cualquier modalidad y creatividad, está dentro del riesgo empresario del banquero. El caso fortuito o fuerza mayor acá sería una guerra, un temblor de la tierra, un fenómeno natural que haga que se pierda el contenido de las cajas o que puedan entrar saqueadores, pero no los robos o hurtos normales. Bien, para ejercer esta responsabilidad, vamos a hacer los juicios de daños y perjuicios. ¿Y quiénes pueden iniciar los juicios de daños y perjuicios? ¿Cuál es la legitimación activa? Bueno, el que va a iniciar el juicio es el titular del contrato. No importa que dentro del cofre hayan bienes de terceros, sean familiares o no familiares, porque muchas veces los bancos oponen la excepción de falta de legitimación activa, que siempre les es rechazada con costas, porque no hace falta ser el titular del bien robado o hurtado para reclamar todo el contenido de la caja, porque el contrato es entre el titular de la caja y el banco. Después el titular de la caja deberá rendir cuentas al dueño de los bienes, ¿no? Es otra historia. Entonces, las obligaciones del banco en este contrato son entregar un doble ejemplar, que muchas veces no lo entregan. Muchísimos casos de juicios que tuve y tengo no tienen el contrato porque el banco no lo entregó. Es una obligación del banco entregarlo. Yo les aclaro que estoy desde 1988 con casos de hurtos y robos de cajas de seguridad. Creo que más de 320, 330 casos he tenido, mucho más de robos, pero también muchos de hurtos en menor proporción. Tiene que entregar el doble ejemplar, tiene que entregar llaves que sean de uso exclusivo, que sean únicas, que sean nuevas, que no hayan sido usadas. Debe tener un horario para permitir que ingrese y salga el inquilino de la caja, el que tiene la locación de la caja, o los autorizados, o el apoderado. Debe tener un registro y un control de ingresos y salidas del recinto de la caja, debe llevar un registro de firmas, y cada vez que ingresa un titular autorizado o apoderado a una caja de seguridad, debe cotejar la firma que coincida, y debe ser exhibido el DNI, el carnet de identidad. Esto que parece algo lógico, no lo es, porque siempre que hubieron robos o hurtos, en especial en los hurtos, el delincuente primero muestra un documento falso, o a veces no, pero después se familiariza con los empleados y entra sin mostrar nada, no se le coteja la firma. Entonces esto es algo que en los juicios es un indicio para sumar responsabilidad al banco cuando no cumple con estos protocolos. El banco debe abstenerse de abrir la caja sin conformidad de citación fehaciente y solo en ciertos casos de la caja, pero si hubiera cualquier motivo para abrir la caja, es obligatorio que previamente se le envíe
una carta documento y que tenga la conformidad. Esto muchísimas veces los bancos no lo cumplen. Ha habido mudanzas de bancos, se han trasladado cajas y no se habían enterado los titulares. Y yo me entero porque después hubo robos o desapariciones de contenidos de estos cofres. Por supuesto que son contratos que debe haber confidencialidad y secreto de parte del banco. El banco, cuando hay una resolución del contrato o una ejecución forzada por falta de pago, etcétera, debe cumplir con esa notificación también. En el código que se sancionó en 2015, introdujeron los artículos del 14.13 al 14.17, que aparentemente recogían la jurisprudencia reinante, pero introdujeron una cláusula donde validaron la limitación de la responsabilidad. A pesar de esta cláusula, yo presenté ponencias y trabajos para que esto cambie y no cambió, pero por suerte en los casos se ha planteado la nulidad de la cláusula limitativa de responsabilidad y así lo entiende la jurisprudencia, inclusive después del 2015, estando estos artículos en el código. Las obligaciones del cliente, obviamente pagar el precio, no introducir elementos peligrosos o explosivos, denunciar la pérdida de llaves, devolver las llaves al final del contrato, si las perdió deberá pagarlas, y siempre exhibir el DNI y firmar cuando ingresa. ¿Qué pasa con el tema de las declaraciones juradas cuando uno hace un juicio y tiene que demostrar lo que estaba dentro de la caja? Bueno, el hecho de no haberse declarado se puede soslayar, porque hay una obligación de secreto fiscal que si la violan los empleados de AFIP o de los controladores del Estado, incurrirían en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sobre esto hay fallos y hay inclusive presentaciones de los miembros de AFIP donde jueces intentaron que presenten declaraciones juradas no presentadas en la demanda y ellos, invocando el secreto fiscal, dijeron no poder presentarlas porque incurrirían en este incumplimiento que es un delito. ¿Qué daños son reclamables? Bueno, tenemos el daño más. Primero, la reparación tiene que ser una reparación plena. Repasen ustedes, porque como el tiempo es corto y somos dos expositores, pero repasen el 1738 y el 1740, pero vamos a la reparación plena. Y ahí vamos a tener el daño material, el daño moral, todos sabemos, daño moral, sufrimiento, daño material, lo que le roban, puede ser joyas, pinturas, dólares, euros, lo que sea. Lucro cesante, las ganancias dejadas de percibir por no tener ese capital para invertir, o los intereses que pudieron haber logrado. La pérdida de chance, ahora salió justamente hace poquito un fallo muy interesante con este tema de la pérdida de chance. El daño psíquico. El daño psíquico es distinto del daño moral. El daño moral es el sufrimiento que se indemniza. En cambio, el daño psíquico es una alteración en la vida cotidiana del damnificado, pues altera su personalidad, se vuelve temeroso, no quiere salir, tiene fobias, pierde el sueño. Eso es algo más que daño moral. Es el daño psíquico que se mide por baremos. Después está también el daño punitivo. Y acaba de salir una sentencia hace un mes o mes y medio, donde se fijó 500.000 pesos de daño punitivo a favor del cliente, que esta es una multa civil de la Ley de Defensa del Consumidor, que hay proyectos para elevarla mucho más. El tope es 5 millones de pesos, pero creo que le están por elevar bastante. Pero es importante saber que al hacer estas demandas, está bueno pedir el daño punitivo, que es la conducta que tiene desdén por los derechos del consumidor. Es como una actitud desaprensiva, un menosprecio a los derechos del consumidor, que se ve en la falta de cumplimiento de los protocolos, o no tener cámaras, o negarse a atender los reclamos del cliente, tratar al cliente como si fuera que inventa todo lo que está denunciando y hacerlo pasar por esos momentos.
todo eso es el daño punitivo que se le aplica una multa civil. La jurisprudencia actual sí dice que no se le aplican intereses, pero se fija al momento de la sentencia. Fíjense que el máximo 5 millones. En este caso de un hurto de caja de seguridad se fijó en 500.000 pesos, ahora. Bueno, ¿y cómo probamos nosotros todos estos daños? Obviamente daño moral y psíquico con psicólogos y médicos del cuerpo forense. Pero el daño material tenemos que llevar prueba de indicios, porque nadie se prepara para que le roben la caja de seguridad. Pero entre esos indicios, vamos a ver cómo se adquirió lo que estaba en la caja, cómo se puede vivir, cuáles son los ingresos que le permiten al damnificado vivir sin utilizar esos ingresos, porque no pueden estar en la caja y además estar gastándolos, ¿vale? Puede haber gente que haya acompañado a guardar joyas o dinero, aunque no haya ingresado al recinto del cofre. Pero muchas veces cuando uno va a dejar dinero o joyas o al banco, es acompañado por alguien. Esa prueba es un testigo muy importante. Cuando hay joyas, pueden haber evaluaciones de las joyas o fotos de las joyas, en fotos antiguas de reuniones donde la familia o el damnificado luce joyas. En muchísimos bancos tuve mucho daño sufrido por las joyas, que además de tener un valor importante porque son brillantes, oro o platino, tienen un gran valor afectivo porque son joyas de varias generaciones. Entonces, esto representa un valor muy grande en el daño material. Y aquí es importante, por ejemplo, cuando uno habla de qué medidas preventivas se pueden tomar si uno tiene una caja de seguridad respecto a las joyas, puede ser evaluarlas en una compañía de seguros antes de dejarlas en la caja de seguridad, puede ser sacarle fotos, juntar fotos de familiares de hace mucho donde se veían y se lucían las joyas, etc. La forma de vida de la familia tiene mucho que ver con la posibilidad de tener guardado lo que decimos en la demanda que fue robado. Estos indicios, ustedes saben, tienen que ser indicios graves, serios, precisos y que concuerden. Porque, ¿qué son los indicios? Los indicios son un conjunto de pruebas que convencen al juez por su gravedad, seriedad, por su precisión y porque concuerdan. El tema es convencer al juez, como no hay plena prueba, porque nadie se prepara para que le roben. Sí hay indicios, hay fotos, hay estas demostraciones de cómo ganaron la plata, para qué era la plata, por qué la guardaron. He tenido casos que algunos vendieron una casa y dejaron el dinero en el banco. Y otros recibieron una herencia, otros vendieron propiedades, otros tienen indemnizaciones de juicios. Cuando las escrituras se hacen en el banco e inmediatamente se va a la caja de seguridad, es un indicio importantísimo. Eso es algo que ustedes deben indagar siempre, porque es algo muy a favor. Por supuesto que si hubiera un acta notarial de lo que está dentro del banco, sería una prueba preconstituida espectacular. Lo que pasa que los bancos ponen trabas a ellos porque no van a dejar entrar al escribano. Pero se puede hacer algo, que es levantar el acta notarial en la escribanía y desde la escribanía, con todos los efectos, ir hasta el banco a dejarlos en la caja de seguridad. El escribano espera afuera y el cliente damnificado, después, posterior damnificado, entra con el bolso de todos los efectos y sale con el bolso vacío, de lo cual deja constancia en el acta al escribano. Tuve un caso así y bueno, fue muy contundente el tema este. Ahora el tema, cuando hay dólares, cuando hay moneda extranjera, ¿cómo se paga esto? Porque tenemos el nuevo código que transforma en pesos, el 765, etc. No, en estos juicios se devuelve moneda dólar. Y esto no ha cambiado, es una deuda de valor. Y el fallo Zlatopolsky de la Corte sigue vigente. Y no solo, o sea, este caso Zlatopolsky es del 2002, donde la Corte dijo, concretamente les leo, que
especificar una devolución de algo de valor que es moneda extranjera no satisface la reparación integral que exigen las normas de derecho común y viola la garantía de propiedad del artículo 17 de la Constitución. Esto sigue vigente. Y en estos juicios, en las sentencias condenatorias, no solo condenan a que los dólares se paguen en dólares, sino que se está aplicando un interés, algunas sentencias del 8% desde que sucedió el robo por violencia o desde que pudo haber sucedido el hurto, el 8%, y otras, mayoritariamente, fijan el 6% en dólares. Por supuesto que cuando se trata de daño moral, daño psíquico, lucro cesante y pérdida de chance, es todo en pesos, con tasa nación, tasa activa, ¿no es cierto? Tema costas, aunque las condenas sean no el 100%, sino un porcentaje de lo que se sucedió, la doctrina muy mayoritaria le impone las costas al vencido, que por la negativa a tratar con el cliente y a negarlo todo, obligó a seguir la vía judicial. Muy, muy minoritariamente hay sentencias que distribuyeron las costas en forma proporcional. Yo he tenido muchas anécdotas de la conducta de los bancos, porque siempre que hay robos o hurtos, los bancos, inclusive cuando hay robos masivos con boqueteros, la actitud de los bancos en las mediaciones y en los juicios es que todas las cajas estaban vacías. Entonces hay que probar todo. Inclusive he tenido el caso del Banco Nación, donde yo no sé si ustedes se acuerdan, que se vio como un ladrón que tenía barbita, candado negra, no sé si lo recuerdan, salió en los noticieros robando 7 cajas del Banco Nación, el imponente Banco Nación de la City, y igualmente tuve que hacer los juicios hasta segunda instancia. Casi nunca van los bancos al recurso extraordinario y el recurso de queja, porque la Corte ha dicho muchísimas veces que los motivos de prueba y disentimiento con las resoluciones no son materia para la Corte. He tenido un caso donde los bancos dijeron que el que entró era un mellizo y no la parte, que no resistió el análisis, porque si entró un mellizo tuvo que haber controlado el documento y la firma. Tuve otro caso donde cuando se hicieron las pericias se constató que las 2 llaves que se entregaron al cliente no fueron idénticas las 2 llaves, había una que no era igual, por lo tanto obviamente la otra llave la tuvo quien se la quedó y quien colaboró para sacar los fondos. Y bueno, hubo muchísimos casos del Banco Provincia, Banco Macro, del Banco Francés, de lo que era el Banco Mercantil, del Banco de Quilmes. Bueno, ahora no hay de boqueteros, pero sí hay de hurtos. Tengo en trámites unos cuantos del Banco Río, del Banco Provincia, del HSBC, es uno de los casos que salió. O sea que estos casos pasan. No pasan con la frecuencia que hay los robos en la calle o las estafas bancarias de las que va a hablar el doctor Tambuzzi, pero pasan y esta es la jurisprudencia. Sobre el tema de embargar los contenidos de la caja de seguridad, esto no se puede, hay que oponerse porque en la caja de seguridad hay bienes que también son de terceros, ¿no? Entonces cuando alguien pide embargar los fondos de la caja de seguridad, corresponde en la oposición, porque no todo lo que está en la caja es del titular. Y bueno, y se verá cómo discutirlo para ganar el incidente. O sea que bueno, la conclusión es que acá los bancos son responsables, la responsabilidad es objetiva, la indemnización debe ser plena, se prueba por indicios, y se aplica la ley de defensa del consumidor, con todo el bagaje que también tiene el código sobre las cláusulas abusivas, entre las que están la limitación de lo que se puede introducir en la caja, o la falta de responsabilidad si hay robos o hurtos que algunos bancos todavía ponen, o
o que solo se puede hasta $50.000, y la gente cree que los $50.000 que ponen es un seguro que tienen si le roban, lo cual no es verdad. Lo que está diciendo ahí el banco es que si llega a perder un juicio, más de $50.000 no paga. Bueno, todo esto hemos pedido la nulidad en todos los juicios, nunca he tenido un juicio que mantuvo la vigencia de esa cláusula. Bueno, yo con esto tengo que dar por terminado el tema, pero después al final, si hay preguntas, las contestaré, y le doy la palabra a mi amigo Carlos Tambuzzi, que los va a entretener con las estafas bancarias, que también son un tema de hoy, por no decir el tema. Muchas gracias. Carlos. Gracias, aclaro que no voy a estafar a nadie, vamos a hablar del tema nada más, por las dudas, aclaremos los tantos. Bueno, estamos, como bien dijo Nidia, en un doliente tema de actualidad, dado que lamentablemente esto se ha convertido en una triste moda. Estamos en un aspecto del consumo bastante complicado y problemático, sobre todo porque la vulnerabilidad de los consumidores en estos temas aparece bastante clara, bastante patente, bastante evidente, en un contexto que vamos a reseñar rápidamente, que es la necesidad de operar con los bancos a través de sistemas electrónicos. ¿Por qué digo necesidad? Bueno, los bancos promocionan esto, fomentan esto, hablan loas de sus páginas de home banking, invitan a hacerlo, a veces lo incentivan, prometiendo sorteos de 49 changos o un sueldo por un año o algún incentivo al respecto si te adherís al sistema electrónico, si pones tus débitos automáticos, en fin, hay bastantes cuestiones que lo muestran a la entidad bancaria como promotora de este sistema, que es un sistema de ofrecer servicios y también, por supuesto, de comercialización. A través del home banking venden productos bancarios y también prestan el servicio, que todos sabemos cuáles son las utilidades que tiene. Uno desde su casa, en hojotas, puede hacer plazos fijos, pagar impuestos y servicios, hacer transferencias y demás, cosas fascinantes en torno a lo que comparativamente puede resultar que era antes, donde había que mandarse hasta la sucursal, hacer las colas y demás. Esto tiene una fascinación, una sensualidad bastante interesante, que es justamente el germen, en el buen sentido de la palabra germen, que las cifras que publica DEBA, que es la Asociación de Bancos, las cifras que publica la Cámara de Comercio Electrónico y demás, hablan de un crecimiento geométrico, exponencial de todo esto, y incluso la actividad bancaria, ustedes la podrán ver, se está reseteando ya hace bastante tiempo, casi hasta a desterrar la figura del cajero amigo que todos teníamos y que íbamos a ver con nuestros papelitos. Ni hablar, para terminar con los antecedentes, de lo que significó la pandemia para esto, ¿no? Bendición en cuanto a adelanto tecnológico de poder seguir haciendo cosas cuando los bancos estaban cerrados, pero a la vez, por supuesto, significó que empezaran a aparecer algunas cuestiones derivadas de estos sistemas promovidos por los bancos, insisto, que mostraron que en estos temas el consumidor, que ya es débil frente al proveedor por naturaleza, cualquiera sea el proveedor, en este caso tomaba una debilidad especial. Máxime teniendo en cuenta la significación social y económica de la actividad bancaria. Significación social, estamos ya hace mucho tiempo, antes de la catarata tecnológica de hoy, en una bancarización forzosa para muchos temas. Empezó por los sueldos, por ejemplo, pero después siguió para muchas otras cosas. Y económica, bueno, ¿qué les voy a decir? Que no haya sido ya descubierto, el banco guarda nuestros dineros. El banco cuida nuestros ahorros, nuestro capital de giro, con el cual hacemos los retiros para pagar las compras.
con el cual manejamos el saldo de nuestra tarjeta de débito y demás. Eso no se los tengo que contar. Entonces, partiendo de la base insoslayable, que esto viene así creciendo exponencialmente, quizá el antecedente que recordemos fue como a todos nos costó en su momento adaptarnos a los cajeros automáticos. Ahora tenemos en los 4 lánguidos vértices de nuestra computadora el banco entero a su disposición en toda su operatoria. Tenemos que partir de la base que lo que vamos a hablar en esta pequeña disertación tiene que ver con la relación de un consumidor con el banco. Es decir, aquel que utiliza el servicio bancario como destinatario final, no una empresa. La empresa que utiliza el banco para pagar sus sueldos, para pagar a sus proveedores, utiliza de la misma manera el servicio bancario, está, si quieren ustedes, expuesto a las mismas cosas, pero no será consumidor, porque todo eso está incorporado a su giro económico. Acá estamos hablando del ahorrista, del consumidor, que hace las operaciones que les describía antes. Con sus ahorros hace un plazo fijo, con el home banking paga la luz, el gas, el ABL y esas cosas, hace transferencias a los servicios que ha contratado y se pueden pagar de esa manera y demás. Estamos entonces en esos casos en presencia de lo que la Ley de Defensa del Consumidor llama relación de consumo, porque cuando el consumidor es consumidor final y cuando el prestador del servicio es un proveedor, en términos de lo que está definido como proveedor en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la Nación, entre ellos hay una relación de consumo. Eso significa que es de marco de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor, las normas del Código Civil y Comercial relativas a los contratos de consumo, en el libro 3º de Derechos Personales, las normas de contratos bancarios generales y contratos bancarios de consumo que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, y también, por supuesto, con este panorama que podemos utilizar en derechos humanos de integración normativa, pueden participar del plexo protectorio, del arsenal de normas que podemos usar para defender a los consumidores, cualquier otra legislación que a la hora de proteger, particularizar, clarificar, extender derechos, pueda ser aplicable al caso. Y en este negocio, especialmente de los bancos, bueno, pues tenemos una fuente muy interesante, muy importante, que es el ejercicio de su actividad de superintendencia que hace el Banco Central de la República Argentina como autoridad de aplicación de la Ley de Entidades Financieras y como rector, digamos, de la actividad bancaria, de emitir circulares, esa es la forma a través de la cual se expresa, no son leyes, sino que son normas de la autoridad de aplicación de esta ley, que en algunos casos, sirva esto también a título informativo, son un verdadero código de defensa del consumidor bancario, en torno a que, más allá de los principios generales o más o menos particulares que puede haber en la Ley de Defensa del Consumidor o en el Código, hay circulares del Banco Central que pasan, como siempre digo, el peine fino desde una óptica de defensa del consumidor a todos los negocios bancarios. Caja de seguridad también, plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro, cheques y demás cuestiones de la operatoria que las entidades bancarias desarrollan. Y son fuente importante, porque justamente es el ejercicio normativo de la actividad de superintendencia que le impone a las entidades bancarias el cumplimiento de determinadas directivas. Y que ante este fenómeno, la autoridad de aplicación tuvo que tener la reacción necesaria y a través de las circulares, vamos a mencionarlas rápidamente también en su momento, dictó recomendaciones con contenido imperativo a los bancos de medidas de seguridad que tienen que tomar ante actitudes que puedan presumir o que sean típicas de suplantación de identidad, movimientos atípicos de cuentas y demás recaudos que los bancos deberían cumplir, ya que son los obligados
a ejercer ese deber de seguridad en los consumidores, deber de seguridad que implica en general para todos los proveedores que el consumidor salga indemne de la contratación de bienes y servicios o de la relación de consumo en general, no solamente en aquellas actividades que tienen que ver con su integridad física, su salud o hasta su vida, sino también en todo el plexo normativo de los derechos del consumidor, entre los cuales están sus intereses económicos, su patrimonio. En este caso tenemos un punto muy atinente a los bancos, que como hemos dicho al principio, es nada más y nada menos una de sus actividades, cuidar y resguardar nuestro dinero, recibir nuestros depósitos y demás. Es así entonces que la problemática generada a partir de que terceras personas se pueden inmiscuir en los huecos que deja la seguridad de los sistemas informáticos, o a través de la imitación de mensajes, o del rescate de esos datos, hacer llamados o mandar correos, con excusas más o menos ingeniosas, buscando que el consumidor, en respuesta a esas cosas, en la buena fe creencia de que está comunicándose con la identidad bancaria y no con un malhechor que está tratando de sacarle data, le suministra a veces claves, contraseñas, nombres de usuario y demás, y el efecto es, la experiencia tristemente lo demuestra, que casi inmediatamente después que esos datos fueron suministrados, el delito informático se produce y generalmente las cuentas son desvalijadas, y a ese desvalije se suele agregar también muchas veces el endeudamiento, porque los bancos han establecido una práctica marketinera de dudosa ética profesional y hasta publicitaria, que es el famoso préstamo preaprobado, que muchas páginas de home banking ofrecen, al cual ustedes lo habrán visto seguramente, yo lo veo en el mío todos los santos días, al cual se accede con un clic. Y esa aceptación no tiene más reflexión que el movimiento del dedito, que para empezar, va de suyo, ofrece el riesgo de cliquearlo por error en el mare magnum de links y botones que aparecen en las páginas, pero también ofrece la exposición, la espalda descubierta a que el que roba las claves ingrese a nuestro home banking, tome ese préstamo, la plata se acredita en la cuenta del que pidió el préstamo, la plata después se dispara a las cuentas de los ladrones y uno queda con la cuenta vacía de todo lo que tenía, el préstamo que ingresó y se fue, y obviamente, como todo préstamo, es de esencia que hay que devolverlo, así que por eso les contaba antes que queda con la deuda. Esto va acercándonos a algunas nociones propias del derecho del consumo. El deber de seguridad del proveedor es uno de los pilares fundamentales, junto y en paralelo, porque son interdependientes, al deber de información que tiene el proveedor sobre todo lo que tenga que ver con las características esenciales de los bienes y los servicios que prestan, entre los cuales sin duda también está el mecanismo que utiliza para ofrecer o prestar esos servicios. Y el código en ese punto, que nos trajo desde el 2015, cuando empezó su vigencia, las primeras normas de comercio electrónico, y cuando uno hace negocios bancarios, está haciendo comercio electrónico, estableció claramente un deber de información agravado, por el cual el banco debe comunicar, debe hacer saber claramente, absolutamente, dice el código, al consumidor que pueda comprender el contenido del contrato, que pueda comprender el negocio celebrado, los riesgos que incumbe el negocio que se está celebrando, entre los cuales está comprendido el medio para implementarlo, es decir, el home banking, y quién asume esos riesgos. En este punto, en toda charla que decimos, por ahí refiriéndonos al consumo electrónico en general, no solamente al bancario,
hay una gran cuota de argentinidad químicamente pura. Esta información jamás se da. Yo no he visto nunca que claramente ninguna página, ni siquiera de un banco, le informe al consumidor el riesgo en el cual está incurso al utilizar ese sistema y quién es el que asume esos riesgos. Cuestión que éticamente también es más reprochable, además de ser, por supuesto, un incumplimiento de un deber legal, porque el riesgo lo está creando, el autor del riesgo es la propia entidad bancaria. Promueve un sistema, estimula, incentiva, invita a hacer home banking, lo sostuvo como única alternativa durante la pandemia, y ahí vemos alguna cuota de razonabilidad, pero igual el sistema seguía teniendo sus riesgos, y ha demostrado que ese sistema es hackeable, diríamos en términos informáticos. Es una cosa riesgosa, saliéndonos del concepto tradicional de cosa riesgosa, como podría ser una escalera mecánica, un auto, y de lo que tenga que ver con riesgo para la integridad física, la salud o la vida. Riesgosa para los derechos patrimoniales del consumidor, porque la seguridad informática ha demostrado ser vulnerable. Y el banco, que controla todo, absolutamente todo, a través de su webmaster, y se entera enseguida qué es lo que estamos pagando, y se entera enseguida que hemos constituido un plazo fijo, y la página le reporta absolutamente todos nuestros movimientos económicos financieros, y nos mandan mails al respecto porque somos buenos clientes para que saquemos una tarjeta Plus, o para que tengamos una tasa preferencial en el plazo fijo, y demás, monitorea todo, controla todo. No se han preocupado, evidentemente, en garantizar que ese monitoreo de alguna manera contribuya a garantizar la seguridad patrimonial del consumidor. Y por esa razón, deberían haberle llamado la atención al banco que una cuenta, como la que puede ser la cuenta sueldo de cualquiera de nosotros, que tiene un ingreso a principio de mes, que es el sueldo que te depositan, que tiene después débitos o egresos pequeños, parciales, cuando vas empezando a pagar las cosas, que esa es la habitualidad del desenvolvimiento de la cuenta, de repente explota. Y el banco sabe, porque inmediatamente toma registro del movimiento, que de repente salió todo. Y en cuestión de 5 minutos no solamente se desvalijó la cuenta, sino que además, como les contaba antes, se contrajo el préstamo y se direccionó el dinero del préstamo a otro. Esos movimientos deberían haberle llamado la atención. Las circulares han prescrito sobre esto medidas de seguridad. Cuando se detecten movimientos atípicos, el banco tiene que consultarlo en una forma más directa con el consumidor, corroborarlo, tecnificarlo en forma más engorrosa mediante nuevas claves, nuevas contraseñas, el token, alguna cuestión por la cual antes de dar curso a esa operación que repentina e instantáneamente se hace, tenga o resista algún tipo de comprobación electrónica o hasta personal, aunque eso implique perder un poco más de tiempo y sacrificar la sensualidad de lo instantáneo, la sensualidad de la rapidez, que a veces en esa velocidad se come derechos, se come esperanzas, se come fortunas. Hay algo que en el derecho en general también a mí me está pasando, que me preocupa mucho, que es esa soberbia humana de querer vencer al tiempo y en nombre de la velocidad amparar cualquier cosa. Creo que a veces en materia de velocidad debe prevalecer la seguridad, y hasta alguna comprobación personal, volviendo a la querida sucursal, podría ser necesaria en virtud de proteger el patrimonio de los consumidores. Todo eso lo vamos a mencionar rapidito más adelante con el contenido o el título de algunas circulares del Banco Central que se han referido al respecto. Pero a lo que voy ahora es a que, sin duda, hablando de relación de consumo, el banco es responsable por los delitos informáticos que se producen en el marco del uso de sus plataformas de servicios. Y el fundamento de la responsabilidad en consumo es justamente el riesgo y, por supuesto, el vicio de la cosa. Acá no estamos hablando de una cosa viciada, sino que el fundamento de la responsabilidad, en términos del artículo 40
de la Ley de Defensa del Consumidor es el riesgo. Un riesgo que le incumbe hacerse cargo al banco, más allá de todo lo que he dicho hasta ahora, de haber sido el creador del sistema, sino que además se muestra con un mayor rigor por la profesionalidad del banco en el manejo de estos asuntos, la responsabilidad social de la actividad bancaria, el interés en el funcionamiento de las economías personales y de la economía global, en que las actividades bancarias se desarrollen, existan y sean seguras. Todas esas cosas lo hacen que deba cumplir con lo que el viejo Código de Vélez decía, esa diligencia del buen hombre de negocios que le incumbe, dada la función esencial que representa para el desenvolvimiento de la sociedad. Y en consumo, aparte de basada en el riesgo, la responsabilidad, mientras la ley siga siendo así, y esto no es un invento argentino, sino que el derecho comparado es casi unánimemente conteste en esto, además de basada en el riesgo, es objetiva. Es decir, que no hay que acreditar, cuando hemos sufrido un daño, ningún factor de atribución especial en el sujeto, basado en la intención de dañar, sería el dolo, basado en la negligencia, que sería la culpa, sino que basta con que se haya sufrido un daño a raíz de un hecho, se haga y se acredite la relación causal entre una cosa y la otra, y luego, por supuesto, se cuantifique el daño que se ha sufrido. Mientras la Ley de Defensa del Consumidor sea esta, y mientras el consumidor que contrata con el banco sea específicamente un consumidor, va a regir el artículo 40, y el riesgo de la cosa va a estar en cabeza del que tiene la obligación genérica de no dañar, va a estar en cabeza de aquel que es el creador del riesgo, y va a estar en cabeza de aquel que es el banco, que finalmente va a ser el que va a tener que responder. La jurisprudencia ha funcionado bastante bien con esto, tanto en medidas cautelares como en sentencias definitivas, y también a través de un mecanismo que el Código Civil y Comercial permite implementar, y es muy beneficioso no solamente en consumo, que es la acción preventiva de daños. Una herramienta que el Código Civil y Comercial de la Nación nos da, que permite justamente accionar en aquellos casos en donde podemos lograr evitar que un daño ya producido sea más grave o que directamente no se produzca. Y así han resuelto, por ejemplo, a título cautelar, cuando uno presenta nomás la demanda, es necesario manejar muy bien el tema de las medidas cautelares para proteger los bienes jurídicos mientras tramita la causa. En esas medidas cautelares se ha logrado dictar muchas veces que el banco se abstenga de cobrar las cuotas de ese préstamo, por ejemplo, obtenido por los hackers o los piratas informáticos, o que se ordenen retrotraer las operaciones, los asientos contables de los flujos de dinero que hayan sido disparados a cuentas que no han sido típicamente cuentas de destino en las transferencias del consumidor, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Y por supuesto también hay sentencias de fondo que han obviamente hecho cargo al banco de ese daño producido al consumidor por la vulnerabilidad del sistema, y han ordenado que el banco se haga cargo de restituir aquellas sumas que los piratas informáticos le birlan. Perlas negras en este punto. Hemos visto con cierto estupor que algunas defensas de los bancos utilizan el argumento de la torpeza del consumidor. Lo tratan al consumidor de tonto porque pobre tonto fue engañado y yo banco no tengo la culpa si lo llama un señor que misteriosamente sabe cuál es mi nombre y que tengo cuenta en el banco Pirulo, sucursal tal, y se hace pasar por oficial de cuenta o lo que sea y me saca las claves. Entonces el banco dice, si el consumidor es tonto, el banco no tiene por qué responder. Muchas veces incluso han añadido a esos argumentos defensivos el tema de que se trata de una persona que es profesional, se trata de alguien que tiene estudios, que tiene cultura, entonces pasa la media de razonamiento como debió haber sospechado
que ese llamado era bastante atípico y cómo alguien le puede pedir las claves y las contraseñas que son sagradas y secretas y solo las sabe el consumidor y el banco. Ese es el gran error, yo diría hasta desde el punto de vista de la ética profesional, pero bueno, dejemos eso un poquito de lado, vamos a lo estrictamente jurídico, porque justamente ni siquiera el alto nivel cultural, el doctorado o el postdoctorado que tenga el consumidor afectado, lo hace un experto en negocios que no tengan que ver con su doctorado. El negocio bancario es una nota característica del mundo del consumo, es uno de aquellos en los cuales el consumidor deposita con mayor efectividad y con mayor generosidad su confianza en el prestigio del banco, en las tasas que paga, en lo que sea, en los años de cliente, y justamente esa confianza es la que es defraudada, porque el sistema no ha visto la posibilidad de evitar, que por ahí es más difícil, pero sí de controlar que transferencias atípicas, insisto, a cuentas de destino atípicas por montos significativamente altos en relación a los acostumbrados y demás, no sean previamente chequeadas por el webmaster, el robot que esté adentro, la inteligencia artificial o lo que sea que decida en el marco de la página de home banking que una operación se concrete o no. A veces el vértigo hay que abandonarlo y la seguridad justifica muchas cosas. En prevención nunca se exagera y por ahí quizá deberían pensar los bancos en eliminar esos préstamos preaprobados o en obedecer las directivas del Banco Central y prender luces amarillas ante rojas cuando vemos esas operaciones atípicas. Con lo cual, desde el punto de vista del consumidor, la actividad bancaria se ha vuelto, o ya lo fue, porque incluso también lo era antes, una actividad riesgosa, que se mide desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado en el mecanismo de comercialización y también por el otro fundamento de la responsabilidad objetiva que en el consumidor existe y que es el provecho, el beneficio que el banco obtiene, vive de eso y está bien, pero también las ganancias que obtiene por sus operatorias, como se ha dicho jurisprudencialmente muchas veces, el contrapeso de esos beneficios es una mayor responsabilidad, y entre ellas la de hacerse cargo de los daños que genera una actividad lícita, perfecta, legal y útil, lucrativa, pero que debe ser segura. Y máxime en el uso de las tecnologías, donde la vulnerabilidad del consumidor, que está a merced de un sistema predestinado, previamente armado y todo pensado en función del proveedor, donde no tiene más intervención que un actor pasivo. Por eso yo reniego siempre que cuando se hable de comercio electrónico se hable de entornos digitales. Las palabras delicadas creo que hay que dejarlas para otras ciencias. El entorno es un derredor, es un ambiente, y el entorno en una contratación bancaria o en cualquier comercio electrónico está compuesto por los 4 vértices de la computadora o los 4 vértices más chiquitos del celular. Es más que un entorno, un buche, una gran garganta que se traga todo lo que ahí pasa y que no podemos muchas veces guardar absolutamente nada. Así que la palabra entorno creo que es absolutamente inapropiada para este tipo de negociaciones. Máxime cuando generalmente el gran conspirador de la seguridad de ese entorno es la vulnerabilidad del sistema. Con lo cual, entonces, ustedes tendrán la gran herramienta del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que a la hora de reclamar daños procesalmente, acreditando obviamente que las cuentas de consumo dan lugar a la aplicación de este artículo, y además tienen relativamente menos trabajo porque no hay que probar factor de atribución. Los movimientos de cuenta extraordinarios se prueban fácilmente. El sistema deja la huella digital de las cuentas de destino, entonces en paralelo también siempre recomendamos hacer la denuncia penal, donde esas cosas a veces hasta pueden tramitar bastante más rápido y enseguida obtenerse la titularidad de esa cuenta de destino o el quit, para por lo menos también, más allá de buscar resarcirse y cubrir los daños, identificar al autor de las prácticas ilícitas.
Tanto ha sido que hay una unidad especial de ciberdelincuencia en el Ministerio Público Fiscal que, según algunos números que estuvimos viendo antes de esta charla, ha registrado en tiempos de pandemia más de 3.000, 3.500 denuncias por mes. Lamentablemente, las víctimas muchas veces son las personas que, además de ser vulnerables por consumidor, tienen una vulnerabilidad más agravada. Son nuestros abuelos, son nuestros padres, son los viejos, queridos viejos, que les roban las cuentas de sus escasas jubilaciones, aprovechando que no solamente tienen la ingenuidad propia de la edad, sino además el analfabetismo informático profundo, desconociendo qué significa la palabra password, o qué significa la palabra usuario, o cómo se mueven las cosas en este mundo que para ellos es todavía bastante ajeno. Y tienen, además de ese fundamento de la responsabilidad, el arsenal de circulares del Banco Central. Justamente, después podemos ver si podemos hacer llegar este material por vía de la organización. La comunicación 7319, la 7072, todas recomendaciones del Banco Central, entre ellas aquella famosa que se llama Conozca a su cliente, la 7072, que justamente le prende la luz amarilla a los bancos diciendo, cuando ves que el cliente transfiere una cantidad de dinero significativa a una cuenta que no era la habitual, no des curso a esa transferencia. Tecnológicamente se puede hacer, tecnológicamente los alertas se pueden dar, y busca una forma de verificar electrónica más rigurosa o hasta incluso personal. Hay también una circular, la 7175, de mitigación de fraude para identificar operaciones sospechosas y alertas. Y como les dije, así como el banco actualiza constantemente sus páginas web, nos pone novedades, nos pone incentivos, nos pone un montón de cosas, el mismo webmaster tranquilamente, y hasta es una especialidad universitaria en la carrera de Ingeniería Informática, puede oficiar ese conductor de la página web o ese cuerpo de informática del banco como garante y agente de la seguridad de los consumidores en los mecanismos de home banking. Estos son los mecanismos que podemos usar para defendernos: la acción preventiva, la acción directamente por daños, siempre manejando muy bien el tema de los cautelares, y en paralelo con la acción penal. La acción penal puede dar información bastante útil para la acción civil, puede hacer ese gran pedazo de justicia que significaría, por supuesto, identificar al responsable. El andamiaje legal va a estar dado, además del artículo 40, por las normas que citamos antes de la Ley de Defensa del Consumidor, y el incumplimiento del banco de ese deber de seguridad se puede haber reforzado si invocamos toda esta lista de circulares y además lo hacemos aparecer al banco como lo que también termina siendo un incumplidor de las normas de la propia autoridad que rige su actividad como negocio en función de superintendencia, que es el Banco Central. Con lo cual, hasta se puede utilizar la denuncia administrativa para que, además de resarcirnos a nosotros, la autoridad de aplicación de defensa del consumidor haga una investigación de una violación presunta a la ley de defensa del consumidor y sancione con una multa, que es la sanción más típica, que no es en beneficio del consumidor, la conducta disvaliosa de la entidad bancaria que ha resultado en perjuicio del consumidor. Con lo cual, probando que somos clientes, probando que usamos la contratación electrónica, probando que somos consumidores y todos los demás requisitos, tenemos, por suerte, las herramientas para defendernos de estas cosas, incluso a título preventivo. No se olviden nunca de la denuncia penal en paralelo y tampoco se olviden de la medida preventiva o de la medida cautelar para asegurar que los efectos de esa maniobra delictiva no se conviertan en una bola de nieve financiera impagable, mientras estamos discutiendo con el banco la responsabilidad que, terminando el juez de achacársela, puede invertir una duración bastante considerable como para que el problema sea más complicado. Contamos además en consumo, y no sé cómo estoy de tiempo, con un agregado más,
2 minutos. 2 minutos. Es la posibilidad de pedir daño punitivo. Esa multa civil, que no es un rubro indemnizatorio, que es justamente multa, un castigo, una sanción, por eso se llama punitiva, que por ahora solo se puede aplicar a las relaciones de consumo y solo está presente en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Ley de Defensa de la Competencia, que permite que a través de una sanción de monto que debe ser considerable para que cumpla su función, no solamente se produzca un efecto punitivo y de castigo, sino también un efecto disuasorio de prevención general, para que toda la comunidad sepa, o todos los proveedores bancarios sepan, que si siguen permitiendo o no tomando los recaudos necesarios en estas actividades, pueden además tener como resultado que pagar, además de una reparación, una exacción patrimonial significativa, que aumenta, digamos, las consecuencias de los malos proveedores y de las malas prácticas, o por lo menos de las negligencias en los sistemas de comercialización, por más modernos que sean. Y por supuesto, también deberíamos todos, y ahí sí termino, juro, ser un verdadero ejército de controladores en cuanto a que los bancos cumplan, además de la seguridad, con la información. Ahora están culposos y las páginas y los mails están llenos de, lo vemos en la radio también y en la tele, no conteste mensajes, no mandamos mail, ¿no? Esto, bueno, después de los hechos, a veces siempre viene alguna reacción, pero cuando no nos informen correctamente, lo que tenemos que hacer también es hacerlo saber a la autoridad para que tome cartas en el asunto y encarrile estas conductas que en su contexto han dejado verdaderamente un tendal de daños que ustedes saben, cuando le pasa a la gente común, en lo exterior son patrimoniales, pero adentro quedan muchas cosas tristes. Así que vamos a las preguntas, por si hay alguna que dar, y gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, como siempre, muy esclarecedor y muy fácil de entenderte. Bueno, yo acá estoy viendo, una pregunta es para ambos, que es si la denuncia o el expediente penal es como una obligación de llevarlo adelante, en tu caso y en el mío. No, en mi caso es una recomendación. Bueno, por mi parte también. Yo le voy a decir mi experiencia. Mi experiencia es que le hago al damnificado la denuncia en fiscalía y después nada más. Porque justamente esto me lleva a otro tema, el tema de la prejudicialidad. En la acción civil y comercial no es necesario que termine la acción penal o que haya una acción penal previa. Claro. Porque la acción penal persigue al autor del delito y nosotros estamos pidiendo la reparación por incumplimiento de contrato por parte de los bancos. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, correcto. En el caso, como vos decías, no existiendo la prejudicialidad, sirve para preconstituir prueba. Y claro, al fin y al cabo, uno ha sido víctima de un delito, así que es casi... Claro, además está bueno citar al banco y molestarlo, y que se vaya a fiscalía a dar explicaciones, y a veces las explicaciones se contradicen con lo que pone el abogado en la contestación de demanda y nos sirve también. Preconstituir pruebas, marcar actos propios, claro. El fiscal enseguida va a requerir a la entidad que sea que informe la titularidad de las cuentas de destino. Exacto. Vas a tener un mapeo y una muestra de la estrategia del adversario muy útil. Así que hasta práctico es, pero insisto, fuiste víctima de un delito, es casi un deber moral ciudadano denunciarlo, ¿no? Hacer la denuncia, ¿no? Porque llevar adelante la acción implica tomar un abogado penalista, pero por lo menos la denuncia. Sí, usted es un delito de acción pública, así que camina solo, digamos. Sí, a veces no caminas, sino empujas. Bueno. Pero bueno, hay otra consulta que es sobre las costas. Es usted, doctora, ¿no? Sí, el tema de las costas en lo mío, porque yo dije que tuve experiencias de que muy pocas veces pusieron las costas en forma proporcional. Es verdad que el consumidor no paga, pero depende, porque en los casos de robo de caja de seguridad se entendía que estaba eximido de tasa de justicia, adelanto de gastos, etcétera, pero no el tema en horarios. Pero ahora está el plenario AMBO en la justicia comercial, y por el plenario AMBO está eximido inclusive de las costas con abogados. Que hay que aprovecharlo ahora. ¿Cómo?
Por eso el consumidor no paga costas aunque pierda. Aunque pierda, pero y con el plenario AMBA incluye también los honorarios de abogados. Pero sí. ojo que hay proyectos que quieren dejar sin efecto esto, ¿eh? Bueno, siempre está la Porque cuestión. bueno, También hay 2 fallos de la Corte, con el plenario AMBO, que está nombrando la doctora, es de fines del año pasado, para los que lo vayan a buscar es AMBO con H, sí, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y tiene el alcance de ese fuero, ¿no? También tengan en cuenta por si alguien nos está escuchando y tiene que litigar en otro claro. país. Pero Bueno, para de eso, hecho, yo tenía algunos beneficios del litigar sin gastos que fueron declarados sustractos por el plenario AMBO. Porque como estaba era opinable si incluía las costas de abogados o no, ahora con el plenario AMBO ya el beneficio se transformó en algo teórico. Y justamente por la pregunta de las costas, sí, me llevó también a lo de la denuncia en la fiscalía. Y yo quería decir que en los juicios de robos y hurtos de caja de seguridad se tomó en cuenta en muchos casos como un indicio a favor del damnificado, de la verdad de que realmente le robaron y tenía lo que dice adentro, sobre todo que era verdad que le robaron, lo cual es muy importante, sobre todo en los casos de hurtos que no hay violencia externa, se toma en cuenta la inmediatez con que hacen la denuncia en la fiscalía. O sea que yo recomiendo, si tienen un caso así, de inmediato hacer la denuncia en la fiscalía. Después hacen la carta documento, la mediación, etcétera. Bueno, creo que están contestadas las consultas. Veamos si hay alguna más, Carlos. sí, mientras tanto agrego una cosita, además del plenario hay 2 fallos de la Corte de fin del Sí. año pasado, que son siglas ACUDEN y ADUC, son asociaciones de consumidores en los cuales, por si tienen que salir por algún motivo del fuero comercial y el plenario ahí no se aplica, pueden invocar la jurisprudencia de esa jerarquía, ¿no? Espectacular. Bueno, yo ya no puedo entrar a los chats porque estamos sobre la hora. Entonces, estoy segura que les sirvió porque el doctor les dio armas para defender y ganar. Y yo traté de darles todos los secretitos importantes y no la parte básica de lo que ustedes estoy segura que conocen y pueden repasar leyendo el código, ¿no es cierto? Así que espero que si tienen algún caso lo ganen, que defiendan a los damnificados y que vean que los abogados servimos para hacer justicia del otro lado del mostrador. Gente, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de año y que no sé si quieren que gane Argentina en el Mundial también. Un gusto también de mi parte, que estén todos bien y bueno, hasta luego, porque siempre volveremos con alguna travesura. Siempre nos veremos. Bueno, un abrazo a todos y hasta el año que viene, ya con coordinación de cursos recibirán las constancias y en la página podrán ver los materiales de los anteriores disertantes. Seguramente esta se va a subir también, esta charla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, un Lidia. abrazo fuerte. Gracias, colegio. Gracias a vos, gracias colegio también. Gracias Darío, gracias Darío.